Buenas tardes, profesor. Compañeros, el día de hoy les voy a presentar un pequeño video sobre los tipos de AutoCAD y sus características. Mi nombre es Yacet Batista. A continuación verán imágenes y algunas fotos de lo que son una de las 17 versiones de AutoCAD y desde qué año inició. Primero que nada, daremos una pequeña introducción sobre lo que es AutoCAD. AutoCAD nos dice que es un software diseñado para hacer un diseño asistido por un ordenador. Se utiliza para dibujos 2D y 3D. Fue desarrollado por la empresa Autodesk, que es de ahí de donde proviene su nombre. Auto, referencia a la empresa, y CAD, que significa Computer Assisted Design, que es diseño asistido por una computadora. Su primera aparición fue en 1982 y que nos dice que AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por las amplias capacidades de edición. Él cuenta con 17 versiones, que son las que vamos a ver a continuación, con cada una de sus características y desde su fecha de lanzamiento. AutoCAD en la versión 1.0, su fecha de lanzamiento fue en noviembre de 1982, pero esta se pudo utilizar hasta un mes después debido a los permisos que necesitaba para su licencia. Él empezó con elementos pequeños, comandos pequeños, que eran los layers, un menú lateral, eran cosas pequeñas. Eso duró así más o menos hasta 5 años después, pero se fueron agregando y modificando ciertas cosas que son las que se van a ver adelante en las siguientes versiones. Por ejemplo, aquí está esta diapositiva en la que lo que nos dice 3 de las características más importantes de lo que es el AutoCAD en la versión 1.0. Luego se da en 1983 el AutoCAD 1.2, que es la siguiente diapositiva, que en esta segunda versión no se modificó la versión 1.0, se dejó igual, solamente que se agregó ciertas cosas por las que fueron las cotas. Eso quiere decir que la persona cuando hacía su plano podía agregar las medidas de cada una de las líneas o de lo que formaba. Eso fue como un módulo opcional. De ahí se dio que eso, para poder usarlos, iba aparte del precio que tenía. También que se podía mostrar rápidamente la distancia entre dos puntos y que entonces ahí fue donde se empezaron a dar las cotas asociativas que empezaron en 1987. Entonces de ahí mismo se inició con la versión 1.3, que básicamente no cambió, se quedó igual, debido a que ellos sentían que solo tenían que modificarle el menú, pero no agregarle más que lo que era a la versión anterior. Luego de esto se dio la versión 1.4, que esta nos decía que contaba con 2 discos, uno el cual valía $1,400 y el otro que valía 5,000 balboas. Ya hicieron esto ya que había muchas competencias y una de las más conocidas era la VersaCAD. Uno de los discos contaba con 5,25 pulgadas de RAM y el otro con 64K de RAM. Por eso es que sus precios eran tan distintos. En 1984 AutoCAD se dio en la versión 2.0. Eso fue a casi 2 años de la aparición de lo que había sido el inicio de AutoCAD. Fue que empezó a incluir por primera vez una cantidad muy importante de innovaciones y mejoras. O sea, empezaron a cambiar muchas cosas de las cuales en las versiones anteriores no habían logrado. Por ejemplo, fue
que se dio una nueva énfasis, una nueva estructura, que era lo que se podía retroceder el trabajo mediante un comando que era undo, pero no se te iba a borrar nada, porque anteriormente si tú hacías hacia atrás para regresarte a otra cosa, el trabajo inmediatamente se borraba y tenías que comenzar de nuevo. Pero en esta versión modificaron eso y agregaron el comando undo, que era lo que hacía, podías volver y regresar sin ningún problema. También se dio de que se podía restablecer el estado anterior del dibujo, se podía agregar otra dimensión y era súper más fácil que lo anterior. Luego se dio el AutoCAD 2.1, que ahí fueron donde aparecieron las primeras capacidades, o sea, los comandos Mirror, Osnat, entre otras cosas. Luego, en 1986, se dio AutoCAD 2.4. Esta fue la versión que hizo que AutoCAD creciera de una manera súper rápido, se popularizara súper rápido y creciera de una manera más que con las otras versiones. En las diapositivas podemos observar que en la versión 2.6, en la versión 2.5, que nos dice que su fecha de lanzamiento fue en junio de 1986. Eso quiere decir que fue casi a la misma fecha que la anterior, debido a que necesitaba otras modificaciones. Aquí, en esta versión, fue cuando ya las personas podían utilizarlo en su computadora personal. Tanto arquitectos como ingenieros podían empezar a enseñar sus proyectos desde ahí, podían empezar a realizar muchas más cosas que en las versiones anteriores. Se dio una interfaz que era mucho más eficiente, que era mediante dos operadores, que era Zoom y PAM, que eran mucho más rápido y que no exigía esperar tantos minutos como se tenía que esperar antes para cuando se realizaba un trabajo. Esta versión era la más fácil de usar y aquí los arquitectos e ingenieros empezaron a creer mucho más en lo que era AutoCAD. Luego se dio la versión 2.6. En la versión 2.6 nos dice que su fecha de lanzamiento fue en abril de 1987. En esta versión fue donde se dio la mejora de la impresión y el 3D. Sus dibujos iban a quedar con mejor calidad, con una mejor impresión y se iba a notar mucho más profesional. Ahí fue donde la empresa Autodesk fue donde hizo las primeras alianzas con una empresa que se llamaba Sofdesk. Y ahí empezaron a tener mucha más competencia, la cual fue DataCAD, Drawbase y ArchiCAD. Esto se dio en la primera lección de lo que fueron los lanzamientos de las versiones de AutoCAD, debido a que ellos se dividieron en 6 lecciones, las cuales cada una constaba entre 5 a 4 versiones, pero siempre de esas lecciones salían 2 o 3 que eran las más conocidas o las que mejor funcionaron. En la segunda lección, que nos dice que AutoCAD va a trabajar de cerca con Sofdesk, que es para encargarse de lo que es ingeniería civil. Entonces ahí se empieza en 1988 con el R9, la versión R9, que muchos la llamaron como AutoCAD 3, que eso nos quiere decir que es donde empiezan a aparecer las fases 3D y donde se da la competencia del Minicad y el Architron. Luego en 1989 se da el AutoCAD R10. En esa parte es donde la empresa decide lanzar la primera versión para Mac, pero jamás pensaron que iba a salir tan mal como les pasó. No hubo una buena venta, no funcionaba el RAM de una manera adecuada, hubieron muchas desventajas por esa parte, pero en cambio ganaron bastantes usuarios.
perdieron dinero, pero ganaron muchos más usuarios porque se hizo más conocido. De ahí vino en 1991 AutoCAD R11, que ese se dio para PC y para Mac. A pesar de que el Mac no funcionara de la manera como funcionaba en las otras computadoras, se mejoró el 3D, el ASIS, pero entonces se empezaba a pagar extra para poder utilizar esas demás cosas. Luego de eso, se dio el R13. Este nos dice que es para versiones 2 y Windows 3.1. Desaparecieron las versiones para Mac y para Unix. Ya como no funcionaron, la empresa decidió que esas versiones se iban a eliminar y entonces iban a seguir solamente con Windows. Ahí se da lo que es la tercera lección, que la tercera lección nos habla que cuando ellos empezaron a ver todos los contras y los pros de sus versiones, tanto para Mac, para Unix y para todos ellos, se dieron cuenta de que a pesar de que en Mac no corría bien, pero que se iban a introducir unos pequeños botones para ver si así ayudaban a que se corriera de una mejor forma. Pero también fue un fallo total y tuvieron que esperar hasta el 2000 para ver cómo iba. Pero entonces ya tenían más competencia. Entonces ahí fue donde Autodesk, como tenían más competencia, decide comprar AutoArchitect y Sofdesk, que es que corría un clon de AutoCAD. Entonces de ahí fue donde empezaron a salir las líneas de arquitectura y civil. Empezaron a agregar muchas más cosas sobre arquitectura, sobre ingeniería civil, muchos más métodos para poder utilizarlos. Luego se da la cuarta lección, que es donde viene la R15, que dice que era para un Windows 95. Se vuelve amigable con el Paper Space, que es lo que daba la introducción a los layout múltiples en la aplicación, y se empezó a mejorar la productividad en sí de las versiones anteriores. Se mejoró que si el menú de comandos, el menú lateral, que se le podía dar clic derecho en la aplicación para poder elegir algo sin tener que salir, el 3D, la impresión, muchas cosas. Esto empezó a que AutoCAD, la empresa, decidiera hacerlo de una manera light, o sea, gratuita, porque había muchas más operadores que los estaban haciendo de forma gratuita y estaban perdiendo clientes. Para ellos no perder clientes, lo que decidieron hacer fue ponerlo light. Entonces lanzaron lo que fue el 2000 LT, que ese fue sin 3D ni Autolits, y le hicieron de nuevo un clon. Pero entonces ahí empezaron por Generic CAD, que fue comprada también anteriormente por Autodesk. O sea, AutoCAD se seguía manteniendo, pero se estaba como enlazando con las demás, con las demás o los demás operadores para así poder funcionar de una mejor manera y tener muchos más usuarios que los que ya tenían. De ahí dice que se dio el 2000 y que es que busca provecho. Ahí fue donde buscó provecho de la internet para así poder sacarlo light y poder entonces empezar a brindarle a sus usuarios de forma gratuita y que también tuvieran gran parte de la aplicación totalmente gratis. Habían ciertas cosas que sí tenías que pagar, pero la mayoría ya iban a ser gratis. Luego de eso viene la quinta lección, que ahí fue donde AutoCAD elimina el soporte a versiones anteriores. O sea que empezó a lo que fue la R14 y a la 2000 eliminó los soportes. Ya esas versiones no iban a existir, sino solamente se iban a quedar con lo que se había hecho y listo. Porque no habían sido unas de sus mejores versiones, que digamos. Entonces luego se dio el AutoCAD 2004, que es donde se empezaron a integrar las herramientas Express. Se mejoró la tabla de propiedades y se dio lo que era el formato DWF. Ahí vino el AutoCAD 2005, 2004,
ellos no hicieron muchas mejoras, pero lo único que sí mejoraron fue la impresión y el 3D. De ahí en la sexta lección nos dice que AutoCAD era consciente de su competencia técnica, pero empezó a buscar a mejorar la estética. No tanto sin su aplicación, sino la estética, la mejor manera para poder vender lo que era el producto. Empezó a tomar caras nuevas de la visualización 3D. Tras ser tan bizarro, empezó a poner texturas de colores, de negro pasó a fondo blanco, empezaron a cambiar muchas cosas, las cuales iba a llamar la atención de las personas. Y así fue como llegó hasta la última versión, que fue la del 2010, que fue la Lite, que quedó sin 3D ni Autolips. Pero eso es lo que se está queriendo mejor hacer en una versión 2020, la cual todavía no está tan formada, pero sí está en proceso de ser creada de una mejor manera. Y esto fue lo que son los tipos y las características de AutoCAD. De ahí les puedo dar una pequeña conclusión, que sería que AutoCAD sin duda ha sido uno de los mejores sistemas que se han utilizado para realizar lo que es el diseño asistido por una computadora, tanto para arquitectos como para ingenieros civil, debido a que puedes entregar tu trabajo de una mejor manera, de una forma más detallada, y que el cliente pueda entender lo que uno quiere vender como arquitecto. Nos ayuda a formar diferentes proyectos de una manera más rápida y así poder desarrollar una manera eficiente lo que serían los planos y entre demás. Y muchas gracias.